En esta sesión tenemos que considerar el significado y la función de la interpretación literal de la Biblia. Un argumento que escucho con mucha frecuencia es que cuando yo cito como soporte algún texto de la Biblia o un punto teológico referente a las Sagradas Escrituras, las personas me miran y me dicen: R.C., usted no interpreta literalmente la Biblia, ¿o sí? Y me miran con una expresión de consternación, confusión e incredulidad. Noto que esta pregunta se expresa con frecuencia. No es una simple pregunta directa, es una expresión negativa. Este es el tono de la pregunta: ¿usted no interpreta la Biblia literalmente, o sí? Siempre que alguien me formula esta pregunta, creo que tengo suficiente sentido de humor en mi forma de ser, y algunas veces uso tácticas de shock para llamar la atención de algunos. Siempre que alguien me dice: ¿usted no interpreta literalmente la Biblia, o sí? Mi forma de responder a esta pregunta es: por supuesto. ¿Quién no lo hace? ¿Quién en sus cabales no interpreta literalmente la Biblia? Sé muy bien que la idea de interpretación literal la asocian con la gente no preparada, con personas de mentalidad poco civilizada, que están en contra de lo intelectual, lo educativo y académico. Esa es la razón por la cual respondo con picardía: por supuesto. Si quiere pensar que yo soy un hombre inculto, que no sabe nada sobre ciencia bíblica, esto también es correcto. Yo acepto eso. En verdad realizo una interpretación literal de la Biblia. Esta respuesta capta la atención y el interés de la gente. Se despierta por lo menos por un minuto, hasta que preguntan: ¿usted en realidad interpreta la Biblia literalmente? Y se rascan la cabeza y se despierta un vivo interés y dicen: ¿por qué lo hace? Respondo aún más simplísticamente diciendo: ¿qué otro posible camino hay para interpretar la Biblia que literalmente? Por supuesto, yo interpreto la Biblia literalmente. Ahora, sé muy bien que cuando estoy hablando sobre interpretar la Biblia de manera literal y mi interrogador me pregunta si interpreto la Biblia literalmente, no estamos hablando de lo mismo. Cuando hablo sobre interpretar la Biblia literalmente, tengo algo muy concreto y específico en mi mente. Estoy hablando de un método bíblico de interpretación. Fue un método muy importante para el redescubrimiento de la Biblia durante la Reforma Evangélica del siglo XVI. Un método que fue eslabonado es el método gramático histórico de interpretación. Lutero no inventó la idea de la interpretación literal, pero él usó la técnica del lenguaje que llamó el sensus literalis de las Sagradas Escrituras. Esta es una frase en latín: sensus y literalis. Traducido quiere decir el significado o sentido literal de las Escrituras. Cuando Lutero dijo que la regla principal de cabal juicio es interpretar la Biblia literalmente, en una forma más simple, él dijo que lo que debemos buscar cuando vamos a las Escrituras es el evidente sentido del significado del texto y poner en claro que interpretar la Biblia literalmente, en el sentido clásico, es interpretar la Biblia según su literalis, que se relaciona con su literatura por la forma en que fue escrita. Si eso es todo lo que queremos significar cuando hablamos de interpretación literal, entonces deberíamos interpretar literalmente el periódico, las poesías, la música. Cualquier cosa que haya sido escrita como literatura debería ser interpretada como literatura, lo que significa que debemos seguir el patrón y las reglas normales de la interpretación literaria. Esto hace que a personas conservadoras se les crucen los cables. Los cristianos evangélicos muchas veces se me oponen cuando les digo que una regla práctica para la interpretación literal es interpretar la Biblia como lo hacemos con otro libro, y que debemos leer la Biblia en cierto sentido como lo hacemos con cualquier otro libro. Y estas personas escuchan con horror y dicen: ¿qué quiere decir usted? La Biblia no es como cualquier otro libro. La Biblia es el libro de los libros, es la norma de las normas y no debe ser normada. La Biblia es la palabra de Dios y la única palabra de Dios.
es inspirada, infalible, sin error. Y escucho todo eso que me dicen y creo en todo eso. Pero cuando vengo a leerla e interpretarla, las reglas para su interpretación no son diferentes de las reglas de interpretación de cualquier otro libro en este sentido. La Biblia ha sido escrita con oraciones, y estas tienen palabras individuales y toda la inspiración de Dios. El Espíritu Santo en el texto de las Escrituras no lo hace un libro mágico. En la Biblia el sustantivo es un sustantivo y el verbo es un verbo. Y si ustedes quieren entender cómo estos elementos concuerdan entre sí, necesitan comprender las reglas gramaticales. El Espíritu Santo y la inspiración no cambian sustantivos a verbos, ni verbos a sustantivos, y como intérprete humano, sigo llamado a reconocer la diferencia entre adjetivos y adverbios, preguntas y respuestas, indicativos e imperativos. Por lo tanto, a lo que Lutero quería llegar cuando dijo, acudan a la Biblia y busquen su sentido literal, era que busquemos su significado evidente. Él hizo esto por una razón, porque el grupo de la Edad Media tenía una manera muy extraña de enfocar las Sagradas Escrituras, una clase de enfoque místico. Decían, si ustedes quieren conocer lo que dice la Biblia, no pueden solo mirar el significado evidente, también hay un significado oculto, misterioso, místico, espiritual, escondido detrás de cada texto, de modo que si, por ejemplo, la Biblia dice, y Pablo bajó a Jerusalén, o Pablo subió a Jerusalén, eso que está oculto detrás del texto es algo como una ilusión misteriosa para las personas que suban al cielo. Y nosotros debemos ser capaces de romper el código místico, enfatizar e ir por debajo del texto a fin de descubrir el significado oculto, secreto, misterioso y místico. Estas cosas hicieron de la Biblia un objeto moldeable, puesto que todo el mundo tuvo libertad para descubrir todo tipo de intuiciones misteriosas en la Biblia que nunca el texto de las Escrituras había mencionado. Y Lutero dijo, volvamos a la sensatez, vamos al texto y leámoslo por lo que él dice. No existe tal interpretación espiritualista de las Escrituras. La interpretación literal es opuesta a la interpretación espiritualista. ¿Significa eso que no debemos ser espirituales cuando leemos la Biblia? No. ¿Ustedes saben la diferencia entre ser espiritual y ser un espiritista? Un espiritista es alguien que entra a un cuarto oscuro y trata de comunicarse con espíritus de muertos con golpes sobre la mesa. Ellos no están siendo espirituales en el sentido bíblico. Están contrariando al Espíritu Santo. Son llamados espiritualistas, y la interpretación espiritualista es la clase de interpretación en la cual se convierte la Biblia en un libro de magia. Hay diferentes formas de interpretación espiritualista en nuestros propios días. He tenido que ver en incontables ocasiones a gente cristiana seria, gente evangélica metida en esta forma de interpretación espiritista que yo llamo baño de suerte. Tienen un problema personal y oran por ese problema y quieren ser guiados por Dios. Y el juego del baño de suerte funciona de esta manera. Usted hace su oración para Dios y le dice, Dios, yo no sé qué hacer. No sé si tomar este nuevo trabajo o permanecer en el que estoy. Ahora tengo que tomar una decisión y quiero pedirte un favor. Dios, te pido que me guíes y me encamines a través de tus santas escrituras. Después de hacer su plegaria, toma la Biblia, cierra los ojos, deja que la Biblia se balancee, la abre y luego, sin mirar, pone el dedo bajo el texto. Entonces abre los ojos y donde caiga el dedo, se toma el mensaje de Dios. Y el texto dice, y David bajó al Negev. Entonces dice, ¡ajá! El Negev se encuentra al sur de Palestina. Esta es mi respuesta. Dios me está diciendo que de las dos opciones debo ir hacia el sur. Esto significa que debo tomar el nuevo trabajo porque está ubicado al sur de donde vivo. No estoy bromeando. Esto pasa a diario en el mundo cristiano, a nombre de la espiritualidad, a nombre de la obediencia.
Y en realidad no hay diferencia entre esto y el uso de la tabla Ouija. Estamos tomando la Biblia para manipularla como una supersticiosa herramienta de magia. Estamos violando el significado del texto. Recuerdo a una joven cristiana muy seria que yo tenía como alumna en una clase del colegio. Ella deseaba agradar a Dios con su vida, pero sufriendo tenía pánico, pues no tenía un novio y no quería perder el resto de su vida siendo soltera. Y me pidió que entráramos en una cadena de oración para que ella esté en capacidad de encontrar un novio. Hablamos sobre este tema y la aconsejé, pero ella estaba muy consternada por dentro, pensando si se iba a casar o a quedar solterona. Entonces ella oró muy en serio para que Dios le dé un hombre. Y un día vino temblando. Le pregunté, ¿qué te sucede? Me contestó, adivine qué, voy a casarme. Le pregunté, ¿con quién? Me respondió, no lo sé. Le dije, espera un minuto, ¿te vas a casar con un desconocido? ¿Qué pasó? Me contestó, no sé con quién me voy a casar, pero sí sé que voy a casarme. Le repliqué, ¿cómo lo sabes? Me respondió, el Señor me lo dijo. Y yo le pregunté, ¿pero cómo? Me dijo, le pregunté al Señor que me diga si me voy a casar o no. Entonces le oré a Dios para que me revele sobre esto, y luego cerré mis ojos, tuve un baño de suerte, y las palabras vinieron sobre el texto de Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y ella dijo, ¿no lo ve? Dios me dijo a través de este texto que me voy a casar. Según esta interpretación, Dios no solo le prometió un príncipe a esta mujer, sino que en lugar de montar a caballo, más bien estaría llegando al pueblo sobre un burro. Traté de varias maneras y no quería lastimar su exuberancia, pero tenía que explicarle que eso no era el camino correcto para interpretar las Sagradas Escrituras. 3 semanas más tarde, ella conoció a un joven que había conocido un tiempo antes, y tuvieron un noviazgo relámpago y se casaron. Ella está convencida hasta el día de hoy que esta situación fue la respuesta a su oración. Algunas personas dirán, espere un minuto, ¿no hay innumerables incidentes donde Dios ha usado un versículo de las Escrituras como una forma muy extraña para cambiar la vida de la gente y darle un giro total? Así es. Pienso en San Agustín. ¿Recuerdan su historia? Llevaba una vida de desorden e inmoralidad. Su madre era una cristiana devota. Mónica, su madre, se pasaba orando todos los días con lágrimas por la conversión de su hijo, y mientras la historia continuaba, Agustín estaba caminando en el jardín una ocasión y unos niños estaban junto a un surco. Ellos jugaban con un juego que tenía un pequeño refrán en latín, toyo legi, toyo legi. Él escuchó estas palabras, cuyo significado literal era, toma y léelo, toma y léelo. Él se quedó fascinado con esto, y ahí mismo encontró una copia del Nuevo Testamento, la recogió, la abrió, y sus ojos se clavaron en el texto de las Escrituras de Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y Agustín confesó que este texto se apoderó de su corazón y causó en él una dramática conversión a la fe cristiana. Les cuento que en esa ocasión especial en que Agustín cogió el texto, lo que lo convirtió fue una comprensión y aplicación correcta del texto bíblico. No dudo que el Espíritu Santo usó esa ocasión especial para traer a San Agustín a la fe, pero él usó el sentido sencillo del significado de las Escrituras para hacer esto, porque el texto que él vio y leyó, y el Espíritu que le dio convicción, le hablaron justo de los pecados de su vida, lo cual es exactamente la intención de este texto. No requirió de ninguna clase de distorsión supersticiosa, mística y mágica para lograrlo.
La interpretación literal es entendida como algo muy simple, sin embargo, en la práctica real, en el sentido tradicional, requiere un alto grado de sofisticación y en algunos casos un conocimiento muy técnico. Debemos ser capaces de reconocer las formas literarias en las que las escrituras nos llegan a nosotros. Voy a darles unas reglas prácticas que les ayudará a perfeccionar su habilidad para interpretar las escrituras. Así, ustedes estarán en capacidad de reconocer ciertos problemas y ciertos tipos de escritos que hay en las escrituras para que sepan cómo manejarlos para no caer en problemas. Para interpretar la Biblia literalmente, se requiere que estemos en capacidad de distinguir entre lo poético y las narraciones históricas, entre la literatura didáctica y la literatura sobre sabiduría y la apodíctica. Hay diferentes formas literarias y hay reglas para interpretar la poesía que son distintas a las que se usan para interpretar las narraciones históricas o para enseñar porciones de las epístolas, que son diferentes de las canciones que encontramos en el Antiguo Testamento. Debemos ser capaces de aprender a distinguir la diferencia, y esto no es siempre fácil. En algunas ocasiones, usted toma un fragmento de la literatura y está claro que es una poesía. Tienen rimas y ritmo y una cierta estructura de un poema. Y nosotros reconocemos que es una poesía lírica y se la trata de acuerdo a esto. Por otra parte, hay veces cuando las formas literarias se distinguen claramente, pero esto no es siempre claro. Tomemos el libro de Jonás. ¿Es la historia de Jonás alguna clase de simbolismo especial? ¿Es un poema épico? ¿Es una fábula diseñada para dar una lección de moral? ¿O es un acontecimiento real de la historia? Ha habido toda clase de debate sobre esto. Recuerdo cuando fui estudiante del seminario, en esa época yo era básicamente liberal, y el profesor del Antiguo Testamento era un hombre muy colérico y sanguíneo y también era liberal. Hubo un trabajo que desarrollé para una de sus asignaturas. Estaba en un curso avanzado de exégesis hebrea. Era un escrito sobre la forma literaria del libro de Jonás, y recuerdo que capté este tema y escribí un documento para ese profesor. En el mismo, argumenté que el libro de Jonás fue escrito como una narración histórica, y el profesor estuvo fuera de sí, no enojado, más bien estaba contento. De hecho, él pidió que publique este ensayo en un periódico religioso, y no pude entender por qué. Y él dijo, esto es una innovación. Él nunca había escuchado a nadie argumentar que Jonás fue escrito como una narración histórica, y él pensó que mis argumentos eran bastante buenos. Pensó que esta era una interpretación liberal. Pero el punto es que aún mientras yo realizaba este estudio, ustedes pueden ver que un libro como el de Jonás, porciones del mismo son escritas en un estilo que tiene mucha similitud con la narración histórica. Pero justo en medio de este libro hay un poema extenso que es poético. Tiene estrofas, tiene la estructura, la sintaxis y la versificación de la poesía. Se encuentra ahí como poesía. ¿Y cómo encaja este poema junto con la narrativa histórica? Esta no es siempre una pregunta fácil, y aquí hay algo de lo cual necesitamos tener mucho cuidado. Hay gente conservadora que cree que Jonás no fue un personaje histórico, no porque ellos no crean en los milagros, sino porque están persuadidos de que la estructura literaria, la forma literaria de Jonás, no es una forma histórica. Entonces este libro no debe ser interpretado como historia. Por otro lado, hay personas liberales que dicen, esta es una forma de literatura histórica, pero sabemos que no es histórica porque es sobrenatural y sabemos que los milagros no existen. Entonces, su prejuicio filosófico contra los milagros prejuzga la interpretación del texto, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en esto, porque la Biblia puede ser distorsionada tanto a la izquierda como a la derecha por los liberales y los conservadores.
Los conservadores, quienes quieren imponer una forma pesada de literalismo en el sentido popular, cuando no debería ser impuesto. Y por otro lado, los liberales, quienes tratan de rescatar dentro de la figura de símbolos o poesías, cuando éste no tenía una estructura poética. Lo que nosotros no queremos es violar la forma como fue escrito el libro. Cuando estuve en secundaria, fui a un curso en la iglesia local y el ministro estuvo explicándonos los milagros de Jesús desde una perspectiva liberal y habló sobre la alimentación a los 5,000 y dijo: nosotros sabemos que Jesús no pudo haber alimentado a 5,000 personas con un par de peces y un par de panes. Entonces, si no podemos interpretarlo de esta forma, ¿qué es lo que en realidad pasó? Bueno, algunas personas llevaron sus alimentos, pero muchos de ellos no fueron diligentes para prepararse para este evento, y Jesús pudo persuadir a quienes llevaron algo para que lo compartan con los que no lo hicieron. Por tanto, el verdadero milagro es de carácter ético, y nos detuvimos a pensar, ¿no es maravilloso? ¡Qué estupenda manera de reinterpretar las Escrituras! Pero ese hombre violó el texto, porque no tiene sentido enseñar que Jesús persuadió a la gente. Lo que el texto está diciendo es que Jesús, a través de poderes sobrenaturales, asombró a todos, alimentando a 5,000. La cuestión de creer o no creer es una pregunta que viene después de la interpretación. Primero, usted tiene que entender lo que dice, y luego debemos decir si creemos o no creemos, pero no podemos porque no creemos en él, ni podemos reinterpretarlo. O vemos los errores en la otra dirección, el literalismo forzado o historicidad forzada, cuando la Biblia no nos garantiza esto. He leído más de un intento de parte de conservadores y evangélicos, quienes, tratando de demostrar cuán maravillosas y estupendas son las profecías bíblicas, que no solamente miran las profecías del futuro en Jeremías, Isaías, Miqueas, Joel y Nahum, entre otros, sino que regresan a los poemas en el libro de Job, o en los Salmos, o en Proverbios, y ustedes ven un poema donde alguien rinde culto a la grandeza y a la magnificencia de Dios, que dice: la palabra de Dios vino a través del aire por los 4 puntos de la tierra. Alguien lee esto y dice: ¿quiere decir que Job dijo que la palabra de Dios es enviada por el aire? ¿Cómo puede la palabra de Dios ser enviada a través del aire? Esta es una profecía de la invención de la radio, porque hoy la palabra de Dios es transmitida por el aire en ondas radiales o de la televisión. El texto no habla de esto. Este texto está hablando de la expresión poética del poder de la palabra de Dios para alcanzar todo el globo terráqueo. No tiene nada que ver con la televisión ni la radio. Pero en su celo de probar que la Biblia ha predicho profecías, lo cual sí lo ha hecho, ellos leen en pasajes contenidos proféticos que nunca tuvieron la intención de serlo, y entonces la idea de distorsionar la Biblia por maltrato de su forma literaria es un error que cometen tanto el liberal como el conservador. Y si nosotros vamos a interpretar la Biblia literalmente, debemos ser cuidadosos de no ignorar la forma literaria en que la Biblia fue escrita.